Javier Rubio, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los tres por vuestras ponencias. Es una opinión muy breve y una pregunta muy concreta. La opinión muy breve es que yo no creo que las políticas de la Unión Europea, ninguna de ellas, tuviesen como finalidad, a Dios gracias, ordenar el territorio de un país. Otra cosa es que nos hayamos equivocado los españoles pensando que las políticas de la Unión Europea nos iban a ordenar el territorio. Y probablemente estábamos esperando una cosa que nunca iba a llegar. Pero eso yo creo que eso es sencillamente así. Y luego la pregunta muy concreta, porque me tiene bastante perplejo. Los tres ponentes utilizáis un concepto de territorio curioso. ¿Dentro de vuestro concepto de territorio está Barcelona o Madrid o Bilbao? En el mío... Y ahora, perdona, antes de terminar, la última cuestión. Yo creo que las oportunidades del sector forestal, sin menoscabo de las bondades que pueda acarrear la gestión desde el ámbito municipal, en mayor o menor medida, van a depender esencialmente si hay o no oportunidades, no tanto de lo que sucede a nivel local, sino de si se ve como oportunidad para el conjunto del país. Y eso, para bien o para mal, se ve desde esas partes del territorio de las que no habéis hablado para nada, como si no existiesen. Que son eso, Barcelona, Bilbao, Valencia, Madrid, las zonas industriales. Se maneja un concepto del territorio que llama un poco la atención, como muy vinculado al ámbito rural, que tampoco sé muy bien lo que es el ámbito rural, y no sé si hay una delimitación del tamaño de una población para considerarse dentro del ámbito rural o deja de ser ámbito rural. Digo porque se habla de gestión integral del territorio y no sé muy bien qué abarca eso. Sí. Esta pregunta, Javier, la tienes que haber hecho al principio. Da para varias horas. Da para varias horas. Contestar, por favor. Bueno, sí. yo es que mi negociado se llama Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Entonces, claro, entenderás que yo... Vamos a ver, desde el punto de vista conceptual sí hay una diferencia clara entre lo que se considera territorio rural y territorio urbano. Y académicamente está definido, ¿no? Hay varias definiciones académicas, pero se puede entender, primera cuestión. Segundo, hay una problemática claramente distinta entre lo que es la ordenación del mundo rural de lo que es la ordenación del mundo urbano. Desde el punto de vista de la ordenación territorial, que está tremendamente condicionada, es verdad, por los flujos económicos que hay de lo urbano a lo rural, donde hay un círculo no cerrado. Ahora mismo hay un flujo de bienes y servicios que van del medio rural al medio urbano que no tiene contraprestación del medio urbano hacia el medio rural. Es decir, ese círculo no está cerrado y precisamente lo que se trata es de cerrar el círculo. Es decir, las políticas de ordenación territorial del medio rural son claramente distintas a lo que puede hacer el medio urbano. Claramente distintas. Tiene una problemática totalmente distinta, un escenario completamente distinto y unos vectores totalmente diferentes. Es cierto que hay un espacio urbano-rural y es cierto que cada vez hablamos más de las relaciones urbano-rurales y es cierto que hay territorios periurbanos que van creciendo, pero estamos hablando de políticas totalmente distintas en su diseño y sus interlocutores. Y lo que al final estamos tratando con todo esto es de devolver, y este es el final, un poco la inmensa cantidad de flujos económicos, sociales, personales, emocionales y simbólicos que hay del medio rural al medio urbano que no tienen contraprestación. Porque ahora mismo lo que estamos viviendo es en el profundo egoísmo del urbano hacia lo rural. No vale lo mismo un ciudadano del medio rural que el medio urbano. No vale lo mismo. Un ciudadano del medio rural es un superviviente. Si en un pueblo de 100 habitantes un chaval de 25 o 35 años o una chica de 25 o 35 años se va, el pueblo se hunde. Si yo me voy mañana de Las Rozas no pasa absolutamente nada. No es verdad, ¿eh? No tengo 25, es verdad, pero me hago ilusiones. Me siento muy joven. Es decir, vamos a ver, lo que estamos reivindicando es que el discurso de la presunta igualdad de los ciudadanos y de los territorios es la más absoluta de las falacias. La más absoluta de las falacias. Y que argumentando eso, lo que estamos es destruyendo la esencia territorial de este país. O sea, es profundamente injusto lo que estamos haciendo con el medio rural. Es profundamente injusto. Es profundamente injusto la soledad en que estamos dejando a la gente del medio rural. Y son los que nos dan de comer, los que nos proporcionan todo el agua, los que proporcionan toda la energía,
los que nos proporcionan toda la producción primaria, los que además mantienen el medio ambiente, los que están aguantando nuestros desvaríos ambientales, en algunos casos, y los que encima no estamos reconociendo absolutamente nada. En consecuencia, yo me niego a entender que tengamos que ir a un modelo de planificación que uniformice lo urbano con lo rural. Porque, Ya. No te digo, porque pero eso es un lenguaje que subyace. No, en la mía no, por Dios, en la mía no. Ah, bien. Pero ¿qué es eso? Cuidado, que es un tema muy delicado. Que es un tema muy delicado. Entonces... Yo quería decir un par de cosas. Mira, sí que he hablado bastante de modelo pluriurbano. Sí que he hablado bastante del modelo. He hablado incluso de que es necesario que haya un polo de desarrollo rural que equilibre el polo de desarrollo urbano que existe. Y te diría que esto es un proyecto de cooperación que financia la Dirección General, quiere decir que hay una sensibilidad precisamente de rural-urbano, que lo vamos a presentar la semana que viene, es decir, y es un proyecto en el que participan bastantes territorios, participa Jerez, por ejemplo, participa Murcia, es decir, por ponerte un ejemplo, y participan otras zonas más rurales. Es decir, es un proyecto en el que le tenemos mucho cariño tanto a la Dirección General como mi organización, ¿no? A REDER, ¿no? A la que yo soy secretario general. Es decir, que no es un tema que ignoremos. Lo que estamos viendo es decir que ese circuito que os he descrito antes se cierre de tal manera que las oportunidades y las inversiones se reequilibren, que ahora mismo no están, y que no consideréis que el modelo urbano es un modelo idílico cuando están destrozando todo el territorio. No hay más que salir de aquí. Es decir, están destrozándolo, ponen una organización donde le da la gana, sin tener en cuenta no ya la ordenación del territorio, ni siquiera la riqueza ambiental que pueda haber o la riqueza agraria que hay aquí. Es decir, es que hemos destrozado la mayoría de este país que es pobre. La mayoría de los territorios donde están las urbanizaciones es en Las Vegas, en los territorios más válidos y más útiles, y las que en este momento no pueden mantener. Es decir, o sea, quiere decir que nosotros sí que lo defendemos. Lo que ocurre que, como dicen aquí, esto es otra tesis más. No vamos y simplemente te lo apunto, y en mi conferencia, que la tienes por ahí escrita, sí que hablo bastante de ese tema. Yo simplemente voy a ser muy breve. Yo soy alcalde de un municipio pequeño, un municipio rural. Aquí hay otro alcalde, amigo mío, de un municipio rural. ¿Y un municipio rural qué es? Pues un municipio rural es aquel en el que, por desgracia, tienen que cerrar colegios porque no hay niños. Donde entras a un bar y la edad media de las personas que están en el bar son de 75 años. De que hay gente fuerte porque el hospital está a más de una hora de camino de donde vives, y el representante político pues todas las noches se acuesta y le cuesta hora y media, 2 horas dormirse para ver de qué manera puede ver expectativas de que tenga un futuro su municipio. Eso es un mundo rural, por desgracia, en este país. Entonces nos tenemos que, entre comillas, romper los cuernos pues para buscar la manera de tener un motor de desarrollo que cambie esa tendencia, porque si no, cuando se vayan en este caso los búlgaros que tengo en mi municipio, o los rumanos, o los que han venido de otros países, y cuando se mueran las personas mayores que están viviendo en nuestros municipios, pues desgraciadamente desaparecerán. Y eso es el mundo rural. Entonces, yo conozco algunas personas que viven en Valencia, o viven en Barcelona, o bien que creen, yo lo que cuando sí que por la tarde llegan a Figuera, o a Jarafuel, o a Vicor, yo lo que sí que, o a Carrícola. Como muy bien ha dicho el director general, los 10 millones de hectáreas forestales que ocupan los montes de utilidad pública han sido, tenemos los mejores territorios forestales en estos montes. Lo que sí que también conocemos y yo creo compartido con todos es que en los últimos 30 años no hemos ido a mejor en la gestión de esos montes de utilidad pública. Un ejemplo, pues, no sé, de ahí yo sí que veo y más, yo creo que la transferencia de competencias a las comunidades autónomas no ha servido para incrementar el nivel y la mejora de la calidad de los ecosistemas que poseen estos montes de utilidad pública. De ahí yo creo que surge la iniciativa de los municipios forestales. Es decir, teníamos unos montes que estaban bien, que daban mucho empleo, mucho trabajo directo, para buscar una salida, y desde que esta gestión corresponde a las comunidades autónomas se está perdiendo, se está quedando mucho dinero por el camino. Vemos que sobre el mismo metro cuadrado, la misma hectárea de monte de utilidad pública, existen hasta 8 figuras jurídicas diferentes de protección, cada una gestionada de una manera independiente y sin interconexión, y cada figura jurídica transformado, digamos, en un servicio
que una comunidad autónoma tiene su coche y va un día a la semana a ver ese metro cuadrado solo para esa fórmula jurídica, y al día siguiente va el siguiente, el de biodiversidad, el forestal, el de red natura. Eso no puede continuar. El despilfarro de recursos públicos que se está haciendo, para mí, es impresionante. Desde ahí yo creo que una gestión más local puede ser mucho más eficiente, y como bien ha dicho Santiago, desde la unidad, recuperar esa unidad de gestión y ayudar no se oye bien, como gestor otra vez del medio natural en su conjunto, no fragmentar tanto la política forestal. También yo creo que es muy importante, y también a los arquitectos que trabajan con la madera y a toda la gente, la política forestal, ya no a nivel español, sino a nivel europeo. Se debe diferenciar claramente las funciones de cada tipo de monte, a pesar de que todos los montes, todos los terrenos forestales deben cumplir las funciones ambientales, sociales y económicas. Sí que es verdad que la función ambiental siempre está más reservada a las propiedades públicas, los estados, las comunidades autónomas. La función social siempre ha sido la propiedad municipal la que ha tenido ese motor, y la función económica los terrenos privados. De ahí la principal función social que pueden dar los montes de utilidad pública es generar empleo en el pueblo, siempre respetando todas las leyes de conservación y gestión de la naturaleza. Por tanto, me parece una iniciativa muy de aplaudir, un camino abierto que no tiene por qué ser independiente, y una planificación global, estructurada desde la Administración General del Estado, comunidades autónomas y administración local, de abrir vías de diversificación y de generación económica en un momento en el que hemos visto que los montes están, yo creo que en la peor situación desde hace muchísimos años. Sí las hay. O sea, son mucho más modestas de lo que quisiéramos, ¿verdad? De hecho, toda la implementación de la filosofía líder y todas las acciones de los PDR asociados al desarrollo rural van en esa línea. Y todo lo que pretendemos hacer con la ley de desarrollo rural, esto que ¿cómo era la frase que me quedaba? ¿El que paga manda? ¿O cómo era la frase? El que paga manda. Muchas gracias. Bueno, pues todo eso va en esa misma línea. Es decir, precisamente lo que pretendemos es que en el territorio los distintos elementos sectoriales que hay se pongan de acuerdo y creen escenarios comunes en que las cosas sean viables. Es decir, que el señor que produce la madera se relacione con el señor que la vende, se relacione con el de la tienda, se relacione y mantenga abierto el bar y desarrolle además lo que tenga que hacer. Es decir, eso es lo que se pretende. O sea, precisamente ese es el ejemplo. Es decir, el sector forestal o se relaciona con otros sectores económicos o no funciona. Es lo que pretendemos hacer con el dinero que tenemos y, sobre todo, que es lo más difícil, es el cambio conceptual que queremos introducir en las futuras políticas de desarrollo rural. O sea, superar la visión sectorial de decir, desarrollo rural son naves de porcino o naves de ovino o una planta de embotellado. Desarrollo rural es una visión transversal en que yo atiendo lo que ocurre en cada sitio. Y hay muchas experiencias y hay muchas cosas que se están haciendo, ¿eh? Evidentemente son insuficientes, pero sí se están haciendo muchas cosas. Puedes entrar en la página web hay miles de experiencias. No, te lo digo porque puedes entrar, porque esto mismo, que es un proyecto de cooperación, que me lo he traído sabiendo que era uno de los temas que podía salir. Hay muchos ejemplos de cooperación, incluso los sistemas productivos locales, los clústeres, es un ejemplo de cómo cerrar todo el circuito, incluso en un sector. No, lo más maravilloso de todo esto es que cuando llegas al medio rural te encuentras que, a pesar de todo, hay mucha gente dispuesta a seguir tirando del carro. O sea, hay muchos innovadores, hay mucha gente, hay todavía gente joven y hay gente que no se resigna. O sea, hay mucho jubilado, es verdad, pero hay todavía mucha gente joven que quiere seguir tirando del carro y hay muchas experiencias. O sea, hay materia gris y materia prima. Dale la página, ¿no? ¿Cuál? Toda, el mar, la red rural, cualquier página. No, me quiero decir que puedes entrar y verlo.